Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Vamos a hablar un poco de Hulk Hogan, para el que no lo sepa, y creo que ya lo han puesto en los comentarios del video anterior que subimos. Hulk Hogan falleció hoy, a sus 71 años. La última vez que Hulk Hogan apareció, fue fuertemente abuchado por los fanáticos. Obviamente sabemos que era un personaje polarizante por sus decisiones dentro de su vida personal, que si era racista, que si muchos comentarios que él hizo, y no era básicamente apoyado por esta nueva era de luchadores, o probablemente de los últimos luchadores de los últimos 20-25 años. Pero no se puede borrar eso, más allá de las cosas que él haya hecho en su vida personal, el legado que dejó. Hulk Hogan probablemente es de los pocos luchadores que ha tenido dos peaks en sus carreras. Sin Hulk Hogan, WWE no existiría como es hoy en día. Nadie había llevado la lucha libre en general a técnicamente un producto macro, un producto que pudiera competir con otras situaciones. Hulk Hogan fue el que apareció en MTV, Hulk Hogan fue el que hizo posible las interacciones con Mr. T, con muchas otras figuras fuera de lo que es el mundo de la lucha libre. Hulk Hogan tiene sus contribuciones en hacer que el negocio se vuelva espectáculo por encima de cualquier otra cosa. Fue básicamente la primera creación de Vince McMahon en poder llevar el negocio al siguiente nivel. Sin Hulk Hogan no existe WrestleMania, sin Hulk Hogan no había el molde de esta estrella americana y esta superestrella más allá de lo que es el deporte como tal. Si usted tiene que buscar en la historia uno de los luchadores que más aportaciones hizo al negocio, fuera de las cosas negativas que las podemos conversar ya mismo, Hulk Hogan está allí, tiene que estar entre los mejores de todos los tiempos en el impacto que causó en el negocio. ¿Y por qué me refiero que tuvo dos primes? Porque cuando el Hulkamania fue descendiendo en WCW, él se supo reinventar y creó probablemente la facción más famosa de todos los tiempos. Una camisa que ha perdurado hasta en el presente, que es el NWO. Ese cambio a rudo fue lo que hizo que WCW pudiera vencer a WWE por múltiples semanas en la historia. Hulk Hogan es un personaje sumamente trascendental. Está su ADN en WWE, en la lucha libre en general, en los intentos de hacer superestrellas similares a lo que él pudo crear. Y la lucha libre como la conocemos hoy no existiría a ese nivel sin un Hulk Hogan que propulsara eso. Usted puede decir que tuvo mucho manejo creativo, que ayudó a que otras empresas no pudieran desarrollarse. Él puede tener muchas faltas en su juego, pero Hulk Hogan es un ícono del negocio. Y yo sé que mucha gente va a decir, pero muchos lo criticaron y todo lo demás. La crítica no condena el impacto que él tuvo. De alguna manera u otra, lo que Hulk Hogan hizo trascendió el deporte, porque podía hacer lo que hoy día vemos como normal, que luchadores puedan salir en televisión nacional, que otras compañías que no tienen que ver nada con lucha libre les interese. Fue de esos primeros que hizo esa transición a poder llevar el negocio a Hollywood. Hizo películas, hizo mil cosas que trascendieron el negocio como lo conocemos. Obviamente muchos se han expresado ya, Sting, Vince McMahon, ya han hablado, ¿verdad?, del legado que tuvo Hulk. Pero si me preguntas a mí, mi época favorita de Hulk, el momento favorito de Hulk, es Brock contra Hulk Hogan, WrestleMania 18. Yo creo que fue el gran momento de WWE volver a capturar la esencia del personaje, porque en aquel entonces lo traen como NWO buscando replicar ese éxito, pero eso no se podía replicar porque fue una época, y en esa época la gente quería ver al Hulk Hogan que por años en WWE no se había visto, y el mismo público se viró a favor. Para mí es una de las luchas más icónicas de él en WrestleMania. Obviamente está la de Macho Man, está la de Ultimate Warrior, está la de Andre the Giant. Todas son gigantescas en términos de legado para la empresa. Pero para mí, al menos de mi generación y de mi época, con The Rock es básicamente el momento de aceptación del público. Y yo puedo entender el que tenga sus diferencias con que hoy mucha gente le esté dando tributo o esté hablando de él, a pesar de todas las cosas, ¿verdad?, sus vínculos con Donald Trump, las controversias que tuvo con figuras, ¿verdad?, como Booker T, Mark Henry y otras figuras. Yo creo que al final del día el performer
dentro del cuadrilátero y el legado que tuvo no tiene nada que ver, al menos en estos momentos, con lo que se puede estar celebrando de alguna manera u otra, que es el legado que él dejó y la inspiración que creó para luchadores de su generación y de las generaciones a venir. Y yo creo que Hulk Hogan identifica lo que realmente se convirtió en ser un babyface en muchas ocasiones para la industria de la lucha libre. El personaje colorido, el personaje que conectaba con el público, el que tenía sus frases icónicas, un buen micrófono, en lo que el público conectaba y el público que los niños querían seguir, el modelo a seguir de alguna manera u otra. Y yo creo que eso es lo que WWE ha replicado en muchas ocasiones. Otras empresas han tratado de crear a esto. Y voy a contar acá una anécdota curiosa, ¿verdad?, para la lucha libre puertorriqueña. Hubo un momento en el tiempo en que parecía que Hulk Hogan iba a venir a luchar a Puerto Rico, y esto fue cerca del año 2001-2002 con la XWF. La XWF, ¿verdad?, fue un intento de Jimmy Hart y otras figuras luego de que el contrato de WCW desaparece, de conseguir un contrato de televisión, y empezaron a hacer sus tapings en la ciudad de Orlando en Universal Studios, lo que se convirtió eventualmente en la casa de TNA. Pero se llegaron a hacer vignettes y se llegaron a grabar cosas específicamente de una cartelera en conjunto entre XWF y WWC. Esto es en la época en que IWA está empezando a emerger como la alternativa real en Puerto Rico de lucha libre. Y se llegaron a grabar varios vignettes donde Rey González tenía un cara a cara con Bob Bagwell, se veía con Hulk Hogan, y el gran final de esto era hacer un Rey González defendiendo WWC contra Hulk Hogan. Era la lucha que se quería vender. Obviamente muchas cosas cambiaron en el momento. ¿Qué pasó que esto no se llegó a desarrollar? XWF nunca pudo asegurar un contrato de televisión. ¿Por qué? Porque Vince McMahon empezó a firmar a los talentos que habían quedado fuera de WCW y los trajo a WWE, entre ellos la figura más grande y la carta que ellos tenían para jugar era Hulk Hogan. Así que Hulk Hogan contra Rey González nunca se termina dando, específicamente por el factor de que ya él iba a firmar con WWE. Lo que se termina haciendo es un ángulo en que XWF y WWC, que se transmitió por Guapa, fue algo bastante chévere para la época, pero XWF había perdido muchos de los personajes importantes que necesitaba y el roster de WWC tampoco era el más sólido en aquel entonces, considerando que luego Rey firmaría con IWA. ¿Te hubiera gustado ver Rey González contra Hulk Hogan en el año 2001-2002? Yo creo que hubiera sido un palo y hubiera ayudado muchísimo a WWC en la época, pero obviamente el timing y el poder desarrollar todo eso pues lo complicó mucho más. Ahora, ¿verdad?, lo que hizo Hulk Hogan es inevitable de conmemorar. Se pierde un baluarte o una de las figuras más grandes en la historia de la lucha libre. Es irónico pensar que dos miembros fundadores del NWO ya los dos descansan en paz, tanto Scott Hall como Hulk Hogan, y Kevin Nash es el único miembro activo que queda vivo. Así que hoy, ¿verdad?, de alguna manera la lucha libre está de luto. Así que cuenta tu memoria, tu lucha favorita de Hulk Hogan en los comentarios. Suscríbete al canal. Hasta la próxima. Se cuidan, brothers.